Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, quien nos va a platicar del trastorno dismórfico corporal. Muy buenos días, doctor, Muy bienvenido. buenos días, Nancy. Gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE y a tu público allá en casa. Encantados de que esté con nosotros, doctor, y vamos a hablar de este trastorno. ¿Qué es, doctor, el trastorno dismórfico? Bueno, el trastorno dismórfico corporal, que es como ahora se le conoce a este padecimiento, es un trastorno que se va a caracterizar por la presencia de ideas incontrolables, obsesivas, dirían algunos, que se va a caracterizar porque la persona va a identificar un rasgo físico, real o no real, que hace sentirle a ese paciente que ese defecto se ve feo, ¿verdad? Se ve mal, Incómodo, luce mal y va a generar una respuesta en él de incomodidad, de ansiedad, de depresión, que incluso en casos muy severos puede llevar al aislamiento y otro tipo de problemas psicológicos. Es decir, son pacientes que aunque no tengan un defecto físico, llámese algún problemita en la nariz, el color de la piel, el cabello, la presencia de calvicie, el tamaño de los grupos musculares, ¿verdad? O incluso genitales. Aunque no sea real o sea un defecto menor, ellos lo van a magnificar. Okay. O sea, ellos perciben, tienen un problema en la percepción de su cuerpo. Okay. Y eso se traduce en una serie de conductas repetitivas que no pueden controlar y que los afligen, que los preocupan. Empiezan a tener ideas de que la gente habla de ellos todo el tiempo, tienen baja autoestima porque consideran que tienen un defecto. Y entonces empiezan a verse en el espejo todo el día o se empiezan a tomar selfies todo el día o están constantemente en las redes sociales checando su aspecto físico o el de los demás y dicen, no, pues yo quiero ser como fulanito o como sotanita. Que ahorita pasa mucho, doctor, con esto de las redes sociales y que, bueno, al parecer todos son perfectos y que hay tantos editores de fotos y que de pronto, pues, cuando ves algo, un modelo, no te pones a pensar que esa foto tuvo 1000 ediciones antes de ser publicada, ¿no? Es correcto, pero tú la tomas como verdadera y como modelo, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho por qué se produce esto, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro? Es lo que Porque le iba al a preguntar, final doctor. esto es un trastorno en la imagen que se forma de nosotros en nuestro cerebro. O sea, es algo que puede no ser real, pero en nuestro cerebro sí lo es. Entonces, hay dos aspectos fundamentales que tienen que ver con la formación de nuestra imagen corporal, de nuestro cuerpo. ¿Sí? Uno es un factor biológico. Se sabe que hay etapas del desarrollo del sistema nervioso, sobre todo en la infancia, dentro del primer año, entre los 6 meses y el año. El niño pasa de una relación de simbiosis, es decir, de total dependencia de su madre o de su padre, en donde depende de todo, ¿verdad? De sus necesidades más básicas. Y ya a los 5 o 6 meses empieza a adquirir una serie de habilidades físicas y mentales. Empieza a caminar, empieza a gatear, empieza a fijar la mirada, a reconocer los sonidos. Va cobrando conciencia que él es un... Se va formando en el cerebro esa imagen corporal. Nosotros tenemos una representación de todo nuestro cuerpo y de cada una de nuestras partes en un área de la corteza cerebral, y esto se ha estudiado en muchos países y se ha podido documentar a través de estudios científicos, a través de las imágenes y las nuevas técnicas de resonancia magnética funcional. Hay un área en particular que es la corteza parietal, que tiene mucho que ver con esta representación de cada una de estas áreas, está representada en el cerebro y que se va empezando a madurar o a establecer conexiones a esta etapa. Entonces, estas etapas son críticas pues en el desarrollo del individuo, ¿verdad? Claro, estamos hablando de un individuo sano, porque hay gente que, por ejemplo, pierde una extremidad o nace con algún defecto físico. Ese es otro tema, pero que también puede tener distorsionada su imagen corporal, ¿no? Incluso hay algunos trastornos que tienen que ver con esta formación de la imagen corporal. Por ejemplo, la gente que a veces es amputada por algún accidente, a veces tiene sensaciones aunque ya no tenga la extremidad. ¿Por qué? Porque en el cerebro
hay toda una representación de nuestro sistema. Pero esa es la primera parte, la que tiene que ver, vamos a decir, es la base biológica, física, de esta representación de esta imagen corporal, pero también están los factores sociales, es decir, la convivencia en grupo, el establecer modelos, es decir, este es el modelo que yo quiero ser, ¿no? O sea, parámetros. El otro día leía en la prensa o en algún lado, ¿no? No sé si es del país de Nepal o de Indonesia, ¿no? Una modelo que se sale un poquito de los márgenes, de los estándares de belleza, porque es un poquito más llenita, ¿no? Y causó furor en las redes, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con la expectativa que yo tengo también de lo que debe ser mi físico, ¿no? Y bueno, hay ejemplos de un montón de artistas y de gente famosa que padece de este síndrome. Uno de los más conocidos que se dice que tuvo este trastorno fue Michael Jackson. Claro, al querer blanquear su piel. Por ejemplo. Ok, doctor. ¿Y cómo se puede ayudar a una persona con dismorfia corporal? Bueno, definitivamente se cree que el tener familiares con este trastorno aumenta el riesgo. Hay una predisposición, no quiere decir que se herede, pero sí hay una cierta predisposición, ¿verdad? El padecer de algún trastorno de depresión predispone a tener esto por la baja autoestima, ¿verdad? Predispone a tener estos padecimientos y de alguna manera cuando se detecta es muy importante el rol que la familia o los amigos cercanos tienen. Hay que decírselo a la persona, pero no desde una óptica de confrontación, sino hacerle ver por qué la persona está notando determinado rasgo, ¿no? O sea, ¿qué le hace pensar que se ve mal o cuál es la razón? Porque de verdad empieza a afectar sus relaciones laborales, personales. Claro, todo. Sí, porque ya ni siquiera pueden estar en una plática porque tienen que ir a ver el espejo o toda su plática gira en torno al tema de lo físico, ¿no? Entonces ya caen en este tipo de problemas, caen en depresión. Y muy importante acudir con especialistas en salud mental. Que en este caso sería un neurólogo, un psicólogo o un psiquiatra. Ah, perfecto. Sí, a veces llegan con nosotros, pero por otros problemas. Pero realmente en estos casos, los psicólogos y los psiquiatras son los especialistas encargados son los más indicados pero cualquier médico puede detectar esto, ¿verdad? Claro. Independientemente de la especialidad. Los cirujanos plásticos y los dermatólogos ven muchos de estos casos. Es lo que le iba a preguntar, porque doctor. acuden a buscar este tipo de tratamientos. Como tengo un defecto, que es real o no, pues empiezo a buscar cirugías, ¿verdad? Claro. Entonces se hacen una cirugía y se hacen otra, ¿verdad? Hay un estudio que dice que incluso estos pacientes con formas severas de este trastorno dismórfico corporal, o que también le llaman el síndrome del espejo, tienen más riesgo de suicidio, ¿no? Claro. Digo, ahora que se habla del tema del suicidio, habría que ver qué tanto esto puede estar influyendo en nuestra sociedad. Claro. Entonces, es bien importante que ante los primeros síntomas, la misma familia, porque a veces la persona o habitualmente no es consciente que tiene este tipo de problemas, pues obviamente la misma familia o el mismo le hagan ver esta situación y que se busque ayuda profesional. Porque si no se trata, esto va incrementándose, va empeorando y puede llevar a complicaciones pues muy graves, ¿no? Claro. Desde hacerse cirugías innecesarias que incluso pueden poner en riesgo su vida hasta casos de suicidio. Que tenemos tantos ejemplos con personas famosas que están con una cirugía y luego otra, como lo comenta, doctor. ¿Y hay alguna edad en donde se presente más el trastorno dismórfico? Sí, habitualmente se suele presentar en la adolescencia temprana y puede durar pues varios años de la vida, pero generalmente en la adolescencia ahí es cuando se ha visto que se puede presentar un poquito más, ¿no? Pues debemos de estar muy al pendiente de nuestros familiares y ya si detectamos algo, ponernos en contacto con un experto y sobre todo platicar con ellos de forma amable y amigable, ¿no, doctor? Efectivamente, Muchísimas así es, Nancy. Pues claro muchísimas gracias por este tema tan interesante como siempre que nos llena de información. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Sí, estamos ubicados en el Centro Médico Pensiones, en el consultorio 101, ahí estamos para servirles. Perfecto. Claro que sí. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Nancy. Muy bien, nosotros vamos a la pausa, pero antes le quiero recordar a todas las personas con más de 18 años de edad
edad, quienes no han tramitado o renovado su credencial de elector, que están a tiempo de acudir a las oficinas del Instituto Nacional Electoral para hacer el trámite. Por favor, no olvide pedir una cita previa y recuerde que sin la credencial de elector actualizada no van a poder participar en el próximo proceso electoral. Vámonos un corte, regresamos con más aquí en CIPSE Noticias más temprano.